Ya está grabando ya. Bien. ¿Me avisan si se ve la diapositiva? ¿Se aprecia? Sí se ve, doctor. Sí se está compartiendo. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Bien. Entonces, hoy día vamos a hacer lo que es la parte del sistema digestivo 1, ¿ya? La parte, la semana pasada ya vimos renal y terminamos, ahora vamos a empezar con digestivo 1, ¿ya? Así que empezamos. Miren, lo importante en digestivo es que ustedes tengan en cuenta lo que es la parte del sistema nervioso simpático y parasimpático. Eso es lo más importante. ¿Ya? Porque es prácticamente la regulación de todo el sistema digestivo. ¿Ya? Esta parte de digestivo no es tan difícil, es fácil, es más fácil que renal. Más fácil que renal. Solamente es que ustedes puedan tener en cuenta lo que es el manejo de su propio sistema gastroentérico. ¿Sí? Que ustedes lo conocen bien. ¿Ya? Por eso. Voy a empezar la clase con lo que es la motilidad gastrointestinal. Voy a hablar primero de la motilidad del gastrointestinal, ¿ya? Miren, a nivel de lo que es la motilidad gastrointestinal hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, uno, el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo acá en lo que es la parte gastrointestinal va desde lo que es la boca hasta el ano. ¿Sí? ¿Y estoy que me refiero a qué? Estoy que me refiero a boca, esófago, estómago, intestino delgado con sus 3 porciones, intestino grueso con sus 4 partes, hasta el recto ano. Todo está inervado por el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Por eso, hay que tener en cuenta de qué? De que se le denomina el tercer cerebro, o también se le denomina el sistema nervioso entérico. ¿Se escucha bien? ¿No hay interferencia del internet? ¿Se escucha bien? No, pero sí se escucha bien. Sí se escucha bien, Doctor. Ya, perfecto. Claro. Perfecto. Entonces, sistema nervioso autónomo es prácticamente el que va a mandar en todo esto. Por eso les digo, ustedes lo conocen bien. ¿Por qué? Porque es parte de su vida diaria. Y ustedes lo sienten cuando hay algún trastorno a nivel del sistema nervioso del gastrointestinal, más que todo. Ya por eso, full sistema nervioso autónomo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que va a haber un plexo que se llama el plexo mientérico. Como su nombre lo dice, mientérico habla de músculo, o también denominado el plexo de Auerbach, ¿sí? Que se encarga de todo lo que es la parte muscular, movimiento muscular, el mientérico. Acuérdense que la palabra miocito, significa músculo, ¿ya? Y el otro que es el plexo submucoso, o también denominado de Meissner. El plexo submucoso de Meissner se va a encargar de toda la parte de lo que es la secreción y flujo de líquidos a nivel gastrointestinal, ¿ya? Y así como hay fibras nerviosas que van a mandar, van a coordinar las funciones musculares de movimiento, las funciones de secreción o de absorción a nivel del tubo digestivo, también hay neuronas que salen del tubo digestivo para llevar las neuronas que llevan estímulos aferentes y se dirigen desde el epitelio intestinal hasta lo que son los centros vulvares del cerebro para poder coordinar sus acciones, ¿ya? Por eso les digo, prácticamente el digestivo es full simpático y parasimpático, ¿ya? Full simpático y parasimpático. Neuronas que llegan y neuronas que salen del tubo digestivo. Entonces, para explayarnos un poquito más en esto, hay que tener en cuenta de que el tubo digestivo prácticamente tiene una luz en donde están los alimentos que se van a ir digiriendo y la parte de su pared, que es la parte externa, que va a estar formada principalmente por lo que es el plexo mientérico o de Auerbach, que como ustedes lo pueden ver, la parte más externa del tubo digestivo, la parte más externa, y que ¿para qué sirve? Para aumentar la fuerza de contracción del intestino, para aumentar las contracciones rítmicas, aumenta la frecuencia de las contracciones, aumenta la velocidad de la conducción. En otras palabras, cuando hay un aumento de los movimientos intestinales, se va a deber al plexo mientérico, ¿ya? Y el otro que es el plexo de submucoso o de Auerbach, que va a estar pegado a la mucosa, pegado a lo que es la luz intestinal, donde están los alimentos, y va a servir principalmente para función a nivel local, por segmentos. Es decir, si se activa un segmento del yeyuno, no se va a activar el del ilium. Si se activa el ilium, no se activa la parte del colon, etc. Entonces, siempre va a ser por segmentos, para que vaya produciéndose la reabsorción o la secreción de sustancias intestinales. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre los dos va a ser que uno se encarga de la parte muscular para que pueda avanzar el alimento
y el otro se encarga de la parte de secreción de sustancias o reabsorción de sustancias. ¿Alguna pregunta de esta parte se entendió? Pregunten si no se entendió, hablen. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Se está grabando, ¿no es cierto? Se está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Perfecto. Entonces, como les decía, acá hay que tener en cuenta lo que es la parte nerviosa, nada más. Sistema nervioso simpático y parasimpático. Es lo que más va a regular la acción de los intestinos. Entonces, acuérdense, el sistema nervioso parasimpático es el que aumenta la actividad del sistema nervioso entérico. Es el que aumenta la actividad, no se olviden, aumenta. Y principalmente va a estar dado por sus dos porciones. La región craneal del sistema nervioso parasimpático, es decir, el que se encuentra en el bulbo y tronco a nivel del cerebro, y de ahí ¿quiénes nacen? Los nervios, los pares craneales, principalmente los pares craneales. ¿Qué pares craneales tenemos acá que nos ayudan a regular la actividad del gastrointestinal? Primero, por ejemplo, tenemos el séptimo par y el noveno par, que prácticamente este séptimo par y noveno par van a servir para inervar lo que son las glándulas salivales, las submaxilares y la glándula parótida. ¿Sí? Por ejemplo, la glándula parótida inervada exclusivamente por el noveno par, el glosofaringeo. No hay otro que lo inerve. ¿Sí? ¿Qué otro tenemos? El nervio vago. El nervio vago prácticamente inerva todo el sistema gastroentérico, desde lo que es esófago, estómago, páncreas, intestino delgado y el colon derecho. Inerva el vago. Lleva el 75% de fibras de lo que es a nivel parasimpático. Acuérdense que el vago es un nervio mixto. Tiene sensitivas y tiene motoras también. ¿Ya? Y el otro que es la región sacra, en el parasimpático, que principalmente va a tener los nervios pélvicos, y por esos nervios pélvicos se va a inervar ¿quién? Lo que son el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano. Si ustedes pueden apreciar, desde lo que es la boca hasta el ano, va a tener inervación parasimpática, ¿ya? Pero le dan más énfasis a lo que es la parte oral y la parte del último, la región sacra. ¿Alguna pregunta en esta parte del parasimpático? ¿Algo que no se haya entendido para volverles a explicar? Hablen. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, doctor. Sí, ya. Ahora, hay que tener en cuenta de que las fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático salen de lo que son el tronco y el bulbo y de la región sacra, salen para dirigirse hasta el órgano. Y en el órgano, o sea, es decir, en los intestinos, en el estómago, en el colon, ahí recién nacen las fibras postganglionares del parasimpático. Ahí recién nacen en el órgano las postganglionares. ¿Ya? O sea, son fibras largas las preganglionales y fibras cortas las postganglionales. ¿Qué diferencia hay con el sistema nervioso simpático? El simpático tiene la acción de inhibir la actividad del tubo digestivo. Inhibe la acción del tubo digestivo, a diferencia del parasimpático que le estimula. Por eso, acá hay que tener en cuenta de que el parasimpático, una vez que salen las fibras de lo que es la zona entre T1 y L2, entre la torácica 1 y la L2, se van a dirigir a los ganglios simpáticos paravertebrales, para de ahí empezar a formar sus ganglios y dirigirse hasta dónde, hasta la inervación de los órganos que van a requerir su función. Por eso, ustedes se dan cuenta que en la parte superior están haciendo de la cadena simpática cervical y se está dirigiendo hasta las glándulas maxilares, prácticamente está el simpático, ¿sí? Otra acción que tiene el simpático, que va a formar lo que son los ganglios, el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior y el ganglio mesentérico inferior. ¿Pero qué son? Son fibras preganglionares, por eso se llaman ganglios, y de los ganglios salen a los intestinos, ¿sí? Es diferente el parasimpático está dentro del órgano, el simpático está fuera del órgano, los ganglios. Por eso las fibras del simpático preganglionares son más cortas que sus fibras postganglionares, ¿ya? Entonces, prácticamente el simpático inerva todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano también, y es el que se encarga de inhibir la actividad del tubo digestivo, ¿ya? ¿Quiénes son los principales neurotransmisores del simpático? Va a ser la noradrenalina. Por eso, cuando nosotros tenemos a un paciente que tenga trastornos a nivel de estreñimiento, que está inhibido el simpático, está inhibido el movimiento del tubo digestivo, les damos medicamentos para estimular la actividad parasimpática. ¿Sí? Entonces se dan medicamentos para iniciar la actividad parasimpática, bloqueantes simpáticos. Y cuando tenemos pacientes que tienen diarrea, por ejemplo, o aumento del tránsito intestinal,
les damos inhibidores del parasimpático para que estimule el simpático y este haga su acción, el simpático. Pregunten, ¿se entendió? Porque es importante, en digestivo es importante simpático y parasimpático. Pregunten, hablen. ¿Sigo? Todo claro, doctor. Sí, ¿Sí? continúe. Perfecto. Entonces, si ya sabemos de que existen simpático y parasimpático, hay dos tipos de neurotransmisores, a nivel simpático y parasimpático. A nivel del parasimpático, acuérdense, es la acetilcolina. Es el principal. ¿Y dónde actúa? A nivel de receptores muscarínicos, principalmente. Por eso, si yo tengo un paciente a quien quiero disminuirle la actividad gastrointestinal, le doy un bloqueante de los receptores muscarínicos para que empiece a actuar el simpático e inhibir su acción. Un ejemplo clásico es la buscapina, ¿sí? O también conocida como iosina, que es un medicamento. ¿Ya? A nivel simpático, los principales neurotransmisores son la noradrenalina y la adrenalina, principalmente, ¿sí? Y estos van a ser secretados por la glándula suprarrenal. Si yo tengo un paciente que está con inhibición del aparato gastrointestinal, le daría un medicamento bloqueante de los receptores de noradrenalina y adrenalina para estimular la actividad parasimpática, iniciar la acción de estos de activar el gastrointestinal. ¿Ya? Por eso, existen otras sustancias, aparte de los neurotransmisores de acetilcolina y de noradrenalina, simpática y parasimpática, que también se van a utilizar para aumentar la motilidad del sistema gastrointestinal, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo durante el desarrollo del tema, ¿ya? Lo que son estas sustancias como la serotonina, la sustancia P, la colecistocinina, CCK también conocida, la somatostatina, la bombecina, la gastrina, etcétera, que van a producir actividad en el gastrointestinal. Entonces, si yo estoy hablando de lo que son prácticamente las acciones de los nervios simpático y parasimpático, porque como les digo, el digestivo es full simpático y parasimpático, voy a tener que ver lo que son los reflejos. Y los reflejos principalmente van a ser varios. Voy a empezar con uno de los primeros, reflejo integrador de la pared intestinal. El reflejo integrador va a controlar la acción digestiva del aparato digestivo. ¿Sí? Permite el peristaltismo, permite las contracciones de mezcla y permite también inhibición local. Es decir, aquí se van a realizar todos estos reflejos para que se pueda realizar la digestión. Segundo, el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico va a unir lo que es el estómago con el colon. ¿Y sirve para qué? Para que cuando el estómago se llena, el colon se evacúe. ¿Sí? Es decir, da ganas de defecar. ¿Para qué? Para que pueda entrar el nuevo alimento al colon, para que pueda avanzar. El reflejo enterogástrico. El reflejo enterogástrico va del intestino al estómago. ¿Y para qué sirve? Para que cuando se llenan los intestinos de alimentos, inhiben la acción del estómago para que no llene los intestinos. Es decir, es lo contrario al gastrocólico. ¿Sí? El reflejo coloileal está entre el colon ascendente y el ileón, principalmente. ¿Y para qué sirve? Que cuando el colon ascendente está lleno de materia, el ileón no le dé alimentos, lo inhibe para que espera que se vacíe el colon para que el ileón pueda darle su contenido. El reflejo de control de la actividad motora y secretora se van a originar en el estómago y van a viajar y duodeno y viajan hasta el tronco encefálico y regresan por el vago. Son reflejos normales que se van a producir. El reflejo doloroso, principalmente que inhiben la motilidad del tubo digestivo. Cuando un paciente tiene cólico, un paciente está con cólico, con dolor tipo cólico a nivel abdominal, el paciente va a tener trastornos en la motilidad, inhiben la motilidad del tubo digestivo. Y el reflejo de defecación, todo el mundo lo conoce, que se va a originar principalmente en el colon y viaja hasta la médula espinal. Y ahí se va a activar para lo que es la defecación junto con los músculos abdominales que se contraen para realizar la defecación. ¿Alguna pregunta sobre los reflejos que no haya quedado claro? Pregunten. Doctor, sí, ¿podría Dime. por favor repetir lo que es el ¿Cuál? reflejo enterogástrico, por favor? El enterogástrico. El enterogástrico Doctor, es prácticamente lo inverso. Dime, te escucho. ¿Sí? doctor, disculpe. Usted Dime, dijo Genaro. que el reflejo gastrocólico también es el reflejo de la defecación, dijo. Te da ganas de defecar. Cuando tú comes, almuerzas, se llena el estómago y le dice al colon, vacíate. Y da ganas de defecar para que se vacíe y pueda entrar el alimento a lo que está avanzando, pues, para que avance y llene el colon, el Claro, gastrocólico.
¿Eso sería, el gastrocólico sería lo mismo que el reflejo de defecación? ¿Sería uno solo o No, sería el distinto? reflejo de defecación que te he puesto yo acá abajo es el reflejo que va de tu médula al colon y, y del colon a la médula. El otro, el gastrocólico es entre el estómago y el colon. Ah, ya, ya. Como Ok, si ok. fuera un reflejo osteotendíneo, el reflejo de defecación, osteotendíneo. ¿Sí? O Ok. sea, de médula al órgano a la médula. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Qué me preguntaron? El reflejo enterogástrico, por favor. Enterogástrico. El enterogástrico es prácticamente el inverso al gastrocólico. ¿Sí? Como su nombre lo dice, del enterón, del intestino, al gastro, al estómago. ¿Para qué sirve? ¿Sirve para qué? Para inhibir la motilidad del estómago. Del estómago. Lo inhibe al estómago. ¿Para qué? Porque está lleno el intestino. Entonces dice, ya no me pases alimento porque estoy lleno. Espérate que me baje, que evacúe para que tú me des el alimento. Por eso te digo, es el inverso al gastrocólico. Prácticamente el gastrocólico, cuando el estómago se llena, el colon se vacía. El enterogástrico es cuando el intestino está lleno, no deja que el estómago lo llene, prácticamente. ¿Se entendió? Ah, ya, doctor. Sí, Gracias. está claro. Ya, o sea, ustedes dense cuenta, o sea, prácticamente tengan en cuenta lo siguiente. El intestino, desde la boca hasta el ano, ustedes que llevan embriología, desde la boca hasta el ano, todo el tubo digestivo, por eso les digo, boca, esófago, estómago, intestino delgado, con sus tres porciones, duodeno, yeyuno, ilion, ¿cómo se llama? El intestino grueso, con sus cuatro porciones, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoide y el recto, todo es un solo tubo. Todo es una sola manguera prácticamente. Todo, todo. Por un lado entra comida y por otro lado sale. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que estar vacío para que empiece a llenarse y poder avanzar, avanzar, avanzar el alimento. Si está lleno, ¿por dónde te va a entrar el alimento? Por eso están los reflejos gastrocólico y el enterogástrico. Uno le dice defeca, bota, para llenarte nuevamente. ¿Sí? ¿De que le dice a quién? Al colon, abajo, bota. El otro, el gastrocólico, el colon ileal, que le dice, no me llenes porque estoy lleno. Espérate, que me vacíe para que tú llenes. Sí, por eso inhibe la acción del vaciamiento del contenido del ilion para poder llenarlo. ¿Ya? Sigue. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sigo, sigo. Sí, doctor. Entonces, aparte de la parte nerviosa que ya les dije, simpático y parasimpático, el tercer cerebro o sistema nervioso entérico también se llama, ¿sí? Sistema nervioso entérico, ¿para qué? Para diferenciarlo del cuerpo, porque en el cuerpo también funciona el sistema nervioso simpático y parasimpático, en el corazón, en los pulmones, en los riñones, está que funciona. En la parte entérica, aparte del sistema nervioso simpático y parasimpático, o sea, el entérico, el tercer cerebro, están las acciones de las hormonas. Y todas estas hormonas prácticamente son secretadas por los propios órganos, es decir, por el estómago, por los intestinos, duodeno, páncreas, vesícula biliar. Son hormonas que se secretan ¿para qué? Para poder hacer digestión y para que haya motilidad a nivel de los gastrointestinales, para que se pueda motilizar. De aquí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Por eso les he puesto algunas de las más importantes. La gastrina, por ejemplo, la gastrina se produce en el estómago, en las células G, y aumenta la secreción de ácido gástrico, por ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo, la motilina, células M en el músculo liso gastrointestinal incrementan las contracciones para que vaya vaciando el intestino. ¿Ya? Todas estas hormonas se liberan en la circulación portal y ejercen efectos en las diferentes estructuras del tubo digestivo. Cada región del tubo digestivo tiene sus hormonas que van a producir para que se vayan produciendo digestión, absorción, secreción de líquidos, de sustancias, del jugo gástrico, jugo pancreático, y para poder eliminar, aumentar la motilidad para que se elimine el contenido gastrointestinal. ¿Ya? Pero acuérdense, lo más importante en la motilidad es el sistema nervioso entérico. Es lo más importante. Las hormonas casi no son tan importantes porque actúan a nivel local nomás, en las zonas donde van a necesitar la secreción de hormonas. ¿Ya? Pregunten, ¿se entendió? Hablen. ¿Está claro? Si no se entendió, Sí, doctor. pregunten. Está claro, sigo. Ya. Entonces, en lo que son los movimientos funcionales del tubo digestivo, todo el tubo digestivo prácticamente va a tener los mismos movimientos, porque es, como les digo, es una sola manguera, es un solo tubo, el tubo digestivo. ¿Sí? Por tal razón, el primer movimiento que siempre se ve, porque son solamente dos movimientos, un movimiento es el movimiento peristáltico o el peristaltismo. ¿Para qué sirve? Para poder movilizar el contenido desde el esófago hasta el ano.
para movilizar, pues son movimientos propulsivos. Entonces, alrededor del intestino se va a crear un anillo de contracción, un anillo. Ese anillo de contracción lo que hace es empujar prácticamente al bolo alimenticio para llevarlo hasta las zonas distales, para que siga avanzando. Entonces, todas las estructuras viscerales del intestino, del gastrointestinal, tienen sus propios movimientos con un número determinado por minuto. Por ejemplo, a nivel del estómago, las contracciones del estómago son aproximadamente de 3 por minuto. A nivel del duodeno, las contracciones son aproximadamente 12 por minuto. Y a nivel del íleon, son de 8 a 9 por minuto. ¿Ustedes se dan cuenta cuando auscultan el abdomen? ¿Alguna vez han auscultado el abdomen? ¿Lo han auscultado? ¿Lo han escuchado con el telescopio? ¿Lo han escuchado? Hola, ¿me escuchan? ¿Se fue el internet? No, Sí, doctor, doctor. sí lo escuchamos. Doctor, sí lo escuchamos. Ujú. Ya, ¿alguna vez han escuchado su abdomen cuando suena, no? Cuando están con hambre. Sí, Sí. doctor. Sí, ¿Han escuchado que doctor. suena, parece dragón su estómago cuando están con hambre? Parece, ya, ese es el movimiento peristáltico, pues. Que está moviendo ¿para qué? Para que pueda movilizar los alimentos y vaciarse y decirte, oye, échame comida, me falta, tengo hambre. Hasta que se mueve rapidito. Ahí están los movimientos peristálticos. Y si ustedes lo escuchan con el estoscopio, van a ver que hay un número aproximadamente de entre 8 a 12 por minuto, aproximadamente. ¿Sí? Acuérdense que los músculos de la pared intestinal son como si fueran un sinsitio. Es decir, si se excita una célula, es músculo liso. Es como si fuera el corazón. Se excita una célula, todas se excitan para que pueda haber la clásica contracción a nivel muscular. ¿Sí? Por eso, el estímulo que produce lo que es el movimiento peristáltico va a ser por la misma distensión, la distensión que hace el bolo alimenticio en las paredes del intestino, para que pueda esa distensión aumentar la motilidad. También se puede producir estímulos por la irritación de agentes químicos, estímulos físicos, como por ejemplo cuando están operando y lo palpan, se mueve el intestino. Y por acción parasimpática, que es la principal sistema nervioso que produce movimiento intestinal. ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta los siguientes, que la principal activación muscular del intestino es por el sistema, el plexo mientérico. ¿Sí? ¿Cómo se llama el mientérico? ¿Auerbach o Meissner? Auerbach. Ya. Y segundo, la ley del intestino. ¿Qué es la ley del intestino? La ley del intestino dice, todo lo que entra por la boca sale para el ano. Nada se regresa, dice la ley del intestino. Así que el movimiento peristáltico tiene una sola dirección, de la boca al ano, ley del intestino. Y cuando hay una contracción a nivel del anillo contráctil, para que pueda avanzar el bolo, se produce una relajación receptiva. No se olviden ese término, relajación receptiva. ¿Para qué sirve? Para que se relaje, se abra la porción distal a la contracción, al anillo contráctil, y pueda avanzar el bolo. Por eso se relaja y lo recibe. Relajación receptiva. Siempre en el movimiento peristáltico va a haber dos cosas. Uno, la contracción, el anillo contráctil, y dos, la relajación receptiva. Any question? Pregunten. Yes, doctor. ¿Todo claro? Perfecto. El segundo movimiento va a ser los movimientos de mezcla. El movimiento de mezcla no te moviliza alimentos, te sirve para mezclarlos. Es decir, se produce en las diferentes porciones de los intestinos, en forma local. Si se está mezclando a nivel de lo que es el esófago, el intestino delgado, ahí se va a producir la mezcla en cada porción. ¿Para qué me sirve la mezcla? La mezcla me sirve para poder absorber con mayor cantidad los nutrientes que tienen los alimentos. Aparte de que lo va a destrozar, lo va a trozar, ¿sí? Por eso, los anillos contráctiles que hace el intestino con el peristaltismo amasan al alimento, al bolo alimenticio. ¿Pero en dónde? En diferentes segmentos del intestino. No se va a producir mezcla en juntitos, no. Aproximadamente tiene su tamaño donde se va a producir la mezcla y tiene una duración aproximadamente de 3 a 5 segundos. ¿Qué hace? Desmenuza, trocea, lo hace chiquitito al alimento para que éste pueda ser
destruido por los jugos intestinales y se puedan absorber los nutrientes y puedan avanzar fácilmente. ¿Ya? Entonces, dos movimientos hay. El movimiento peristáltico y el movimiento de mezcla. No se olviden, dos solamente hay. ¿Ya? Son dos. El peristáltico avanza y el de mezcla no avanza. Solamente mezcla los alimentos. Los mezcla con jugo gástrico para su absorción y ahí lo está manteniendo. ¿Sigo? Hablen, pregunten. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Sigo? Listo. Luego voy a hablar del flujo sanguíneo gastrointestinal. No les voy a hacer una clase de anatomía porque ustedes lo están llevando en anatomía lo que es la arteria mesentérica superior, la mesentérica inferior, rama de la aorta abdominal, etc. Eso es de su chamba de anatomía. Yo lo que quiero es la parte fisiológica. En la parte fisiológica hay que tener en cuenta que lo importante de la circulación de la parte gastrointestinal es la vena porta. La vena porta es una vena que se encuentra a la altura del hígado. ¿Y por qué se llama vena porta? Porque es una vena que prácticamente el hígado recibe irrigación de la vena porta. Disculpen si el término lo uso en forma ambigua, porque ustedes saben que las venas prácticamente sacan sangre, ¿no es cierto? Pero acá está recibiendo, por eso se llama vena porta, porque está yendo en contra de la circulación normal. Entonces, ¿de dónde recibe? Va a recibir sangre de los intestinos, recibe sangre del vaso y recibe sangre del páncreas, el hígado. Va a recibir sangre. Una vez que recibe sangre de estos lugares, el hígado tiene la función de ser un sistema retículo endotelial. Y me acuerdo que les expliqué cuando les enseñé la parte de hematopoyético, órgano en retículo endotelial, que está lleno de acciones para defensa. Por eso, toda la comida o toda la sustancia que se absorbe en los intestinos está lleno de bacterias. Acuérdense que los intestinos y el colon están llenos de bacterias. Van a pasar la circulación. Y esas bacterias, ¿dónde son destruidas? En los sinusoides hepáticos. Ahí. Por eso es necesario tener la vena porta para que en el hígado se destruyan todas estas bacterias. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Hablen? Sí, doctor. Sí, Sí, perfecto. doctor. Entonces, otra cosa importante que hay en el hígado, ¿cuál es? De que como está recibiendo la sangre de los intestinos, prácticamente toda la sangre de los intestinos trae nutrientes, porque se están absorbiendo los nutrientes por la vena, la porción venosa de los intestinos absorbe nutrientes, y esos nutrientes se están dirigiendo, ¿a dónde? Al hígado, para almacenarse. Entonces, aquí prácticamente se almacenan lo que son carbohidratos, ¿sí? Y se almacenan también lo que son proteínas. Y aquí se produce el famosísimo glucógeno, la gluconeogénesis, etcétera, que ustedes ya conocen del ciclo anterior que han llevado sus hormonas. ¿Sí? Entonces, aquí se almacenan por acción de la vena porta. ¿Ya? La vena, acuérdense, parte venosa. ¿Sí? Y también aquí hay que tener en cuenta que las grasas que llegan a esta zona también van a estar, principalmente se dirigen ¿a dónde? Se dirigen al sistema linfático. Por el sistema linfático es que se van a dirigir las grasas hacia el plasma. Por eso en el plasma tenemos lípidos como HDL, LDL. ¿Qué significa HDL, LDL, LDL? ¿O cómo se denominan esas sustancias? La HDL, LDL. Colesterol. Lipoproteína. Las lipoproteínas. Esas lipoproteínas, ¿qué cosa es lo que van a llevar? Principalmente colesterol, lo llevan. Entonces, todas las grasas que se absorben del intestino van a entrar por el sistema linfático, por los vasos linfáticos, prácticamente. Y llegan al plasma por estos vasos. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Perfecto. Entonces, miren, acá hay una vellosidad intestinal. Prácticamente es una vellosidad de la que reabsorbe. Si ustedes se dan cuenta, miren bien, está formado por un capilar, ¿sí? El cual tiene una parte arterial y una parte venosa. Tiene, ¿sí? Un capilar arterial y venoso. Si ustedes se dan cuenta, al medio, a la parte media, hay un linfático. Es decir, todas las microvellosidades intestinales, que son pequeñísimas las microvellosidades, van a tener un sistema capilar arterial y venoso y un vaso linfático al medio. Ya les dije, ¿para qué sirve el linfático? ¿Qué absorben los linfáticos? ¿Qué absorben? Grasas, ¿sí? Las grasas. Y a nivel de la vena, ¿cómo se llama la vena del hígado que les acabo de hablar? La vena Vena porta.
la vena porta, se absorben todos los nutrientes. Por eso, el flujo sanguíneo a nivel del sistema gastrointestinal va a aumentar. Es decir, las arterias que usted está llevando en anatomía, de la mesentérica superior, la mesentérica inferior, etcétera, van a aumentar su flujo. ¿Por qué? Porque se dilatan estas arterias cuando hay digestión. Cuando ustedes comen, les da sueño. Da sueño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la parte de la circulación se dirige a los intestinos. Acuérdate que los intestinos son gigantes. El intestino delgado mide 6 metros. Entonces, toda la irrigación sanguínea va para esa zona. Hacen como un robo sanguíneo a los intestinos. Te da sueño, pues, ¿por qué? Porque va a empezar la digestión completamente. ¿Y para qué? Aquí hay hormonas que se van a liberar, sustancias como la colecistoquinina, la gastrina, la secretina, la bradicinina, que van a vasodilatar para que llegue sangre a esta zona y empezar a producir lo que es la digestión y la reabsorción de nutrientes. Por eso, aquí les he puesto la disminución de la concentración de oxígeno en la pared intestinal. No es que disminuya porque no va a haber oxígeno, sino que conforme las arteriolas, miren ustedes acá ven la arteriola está limpiecita, no tiene nada de sustancias la arteriola. ¿Qué trae? Oxígeno. Pero conforme se va dirigiendo a la parte superior de la vellosidad, empieza a disminuir el oxígeno. ¿Para qué? Para crear gradientes de concentración dentro del mismo vaso sanguíneo, para que mueran las células que están en la parte más superior de la vellosidad. Y al morir esas células, se cambian por nuevas células. Haya cambio de células, recambio celular. Porque a cada rato están que se destruyen, se esfacelan estas células. ¿Ya? Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí va a haber lo que es un flujo sanguíneo de contracorriente. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé del flujo sanguíneo en renal? El contracorriente, el efecto multiplicador contracorriente del renal. ¿Recuerdan que les dije la médula renal tiene aumento en la concentración de osmolaridad? ¿Se acuerdan de la médula renal? ¿Para qué servía el efecto multiplicador de contracorriente en el riñón? En la médula renal. ¿Para qué servía que aumente la osmolaridad? Nadie ha leído su clase, ni me han entendido la clase. A ver, ¿quién me dice? Le pongo 20. ¿Para qué sirve el efecto multiplicador de contracorriente? En el riñón. Si va a haber más osmolaridad, va a haber menos agua, ¿verdad, doctor? No. ¿Del agua? ¿Para qué sirve? ¿Para qué estaba aumentada la médula a nivel renal? ¿Qué les dije yo? ¿Para qué servía? Acuérdense que al costado hay un vaso recto. ¿Ya ven? ¿Y han entendido la clase de renal? Y yo les digo, pregunten. La reabsorción. La reabsorción, para eso me sirve, pues no, ¿cómo lo vas a jalar? ¿O tienes manos dentro del riñón para jalar las sustancias? No hay manos, no hay cucharas para jalarlo. La única forma es aumentando la osmolaridad del intersticio para que esa osmolaridad te jala agua. Y al jalarte agua por arrastre, te jala sustancias o nutrientes en el riñón y en el intestino. Por eso, acá también tiene su efecto multiplicador contracorriente. No, ¿cómo le vas a jalar los nutrientes a la vellosidad? Que no vayan a pensar que tienen una aspiradora ahí en las vellosidades. No, sino que aumenta en el ápex de la vellosidad, hay mayor concentración de sodio. Y ese aumento de sodio aumenta a 780 miliosmoles el intersticio de la vellosidad. Por lo tanto, empieza a jalar sustancias nutritivas. ¿Se entendió? Empieza a jalar agua. Pregunten, hablen, están con tiempo, pregunten, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, doctor, Yo- continúe. ¿Podría Repetir, doctor? Sí, doctor, repita, por favor. El efecto multiplicador contracorriente, igualito que en el riñón, igualito, en el intersticio de la vellosidad, va a haber aumento de la osmolaridad. ¿Para qué? Para jalar agua. Acuérdate que cuando aumenta la osmolaridad, va de un lugar de mayor a menor concentración. Y el agua pasa, jala agua. Y al jalar agua, porque acuérdate que estas son células, acá hay células que están delimitándola a la vellosidad. Una vez que jalan agua, pasa al intersticio y del intersticio empieza a ingresar el agua y los nutrientes. Por eso ustedes ven ahí, ¿qué lado es el que está con nutrientes? ¿El venoso o el arterial? Venoso.
El Venoso. venoso. ¿Por qué el venoso? ¿Qué les he dicho en la diapositiva anterior? ¿Cómo se llama la vena que lleva sangre al hígado? Porta. La vena Porta. porta, pues. Porque Porta. tiene que ir para el lado venoso, pues para que lleve esa sangre, la vena porta con los nutrientes hasta el hígado, para que se desintoxiquen de las bacterias que tiene. ¿Sí? Del lado arterial no hay nada, solamente lleva oxígeno, nada más. Y en el medio ¿qué hay? Hay un vaso linfático. ¿Qué absorbían los linfáticos? Grasas. Grasas. Ahí están los kilomicrones, pues. Los kilomicrones de las grasas que va a absorber el linfático. Y también, ¿por quién? Por el efecto multiplicador contracorriente que tiene la vellosidad también, que sirve con sus miliosmoles para poder jalar todo lo que es los nutrientes, grasas, etcétera, agua que reabsorbe el intestino. ¿Se entendió? Hablen, pregunten, con tiempo. ¿Se entendió? Esta Sí, es la doctor. última, esta es la penúltima clase, ¿eh? La próxima es la última. Ya. Y les vuelvo a repetir ahí abajo, les he puesto. El sistema nervioso simpático inhibe el flujo sanguíneo, disminuye. El sistema parasimpático lo aumenta el flujo sanguíneo. ¿A mí qué es lo que me interesa a mí? Que aumente el flujo sanguíneo para poder absorber la mayor cantidad de sustancias. Que aumente. Esa es la idea principal. Hablen, ¿se entendió? Sigo, pregunten. Sigo. Yes. Listo, muy bien. Ahora lo que les dije hace ratito, propulsión y mezcla de alimentos en el tubo digestivo. Ya hemos visto toda la parte de lo que es, ¿cómo se llama? La acción general, cómo funciona. Propulsión y mezcla. Miren, ingestión de alimentos. Lo principal que se inicia es la masticación. La masticación prácticamente es una digestión mecánica de los alimentos. Tienden a destruir los alimentos con la dentadura para poder fraccionarlo en pedazos. Y que esos pedacitos que hace la masticación tenga mayor superficie para acción de las enzimas digestivas. No es lo mismo que tú te comas un trozo de carne del tamaño de tu dedo a que lo mastiques completamente y las enzimas puedan actuar en todo eso que lo has molido, lo estás disminuyendo. Por eso, la saliva proporciona también una acción de hidratación y de lubricación para que el bolo alimenticio pase hasta la zona faríngea y el esófago. La deglución tiene dos partes, la deglución. La fase voluntaria y la fase involuntaria. En la fase voluntaria se va a producir principalmente por acción de ¿qué? De que la presión hacia arriba de los alimentos a la altura del paladar óseo y paladar blando y la acción de la lengua tienden a llevar el alimento hacia la zona posterior de la faringe. Una vez que está en la faringe, eso es voluntario, ustedes lo llevan en forma voluntaria, el bolo se desplaza en sentido posterior en dirección a la faringe, pasa a lo que es la zona del esófago. Una vez que ya está en el esófago, ya no se puede detener el ingreso. Es decir, una vez que ya está a la altura posterior de la faringe, te lo comiste. Nosotros los médicos decimos tragar. Sí, te lo tragaste ya. Ya no hay vuelta atrás ya. ¿Está claro? ¿Ya? Eso es lo que es la parte de la deglución. Fase voluntaria. Y en la fase involuntaria, en lo que tú no lo vas a manejar, prácticamente va a suceder por en la que es, este es el mecanismo de la fase faríngea de la deglución, comprende, cierre la tráquea, la apertura del esófago, las ondas peristálticas que tiene en la propia faringe y el esófago que lo empujan hacia atrás, y todo este proceso dura 2 segundos, 2 segundos para que ingrese hasta la faringe. Ahora, los impulsos sensitivos que vienen de la faringe van a dirigirse ¿hacia dónde? Hacia el centro del tallo, del bulbo, es decir, en el tracto solitario. Hasta ahí se van a dirigir, ¿sí? ¿Por acción de quién? De los nervios trigémino y glosofaringio. Llevan los impulsos sensitivos. Y estos van a regresar en forma de impulsos motores por acción de los nervios trigémino, glosofaringio, vago y el nervio hipogloso. Para acción de la lengua, acción de los músculos que están en la zona para poder tragar los alimentos. ¿Ya? Todo lo que les he escrito ahorita es la fase de la deglución, la fase voluntaria y la fase involuntaria. Además, una vez que ingresa el bolo alimenticio, ingresa en el esófago, se va a iniciar con lo que ya hemos hablado anteriormente, peristaltismo. Empieza a producirse contracciones, anillos de contracción con relajación receptiva para que el bolo vaya bajando hasta el estómago. ¿Ya? Por eso, toda la acción del esófago dura aproximadamente de 8 a 10 segundos. ¿Alguna vez ustedes han comido algo y sienten que está acá en el esófago, como que no les baja el estómago? No sé si se han dado cuenta alguna vez. ¿Les ha pasado o no? Sí, doctor. Sí, doctor.
¿O alguna vez has comido y te has echado a dormir? Y te levantas de dormir y sientes como que está ahí atragantado, no sé, la comida. ¿Les ha pasado o no? Te levantas y está ahí llenecito de comida en el sofá. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver cuando te echas y cuando estás parado? ¿Quién entra a tallar ahí? La gravedad. La gravedad tiene mucho que ver. Por eso, después que ustedes tomen alimentos, no se echen. Estén sentados. Demora de 8 a 10 segundos para que baje. ¿Sí? Para que empiece a llegar hasta las ondas petáticas, lleguen hasta el estómago, para que pueda bajar sus alimentos. Si tú te echas, no te va a digerir, pues se te queda ahí en el esófago. Pero ¿qué pasa con el esófago? El esófago tiene la función de ¿qué? De tener ondas peristálticas secundarias. Esas ondas peristálticas secundarias van a producirse por la distensión de la pared esofágica. ¿Y qué hacen? Principalmente actúan cuando hay alimentos retenidos en el esófago para poder pasarlo hasta el estómago. Y van a persistir hasta vaciar completamente el esófago. Hasta que no haya nada en el esófago, no paran los movimientos del esófago. ¿Sí? Y acá se va a producir lo que es el reflejo faríngeo. Ese reflejo faríngeo de las prácticas secundarias, principalmente son de fibras aferentes que ingresan, vagales, hacia el bulbo y van a regresar nuevamente hasta el esófago a través de las fibras del nervio vago, del osofaringio. Y de vuelta. ¿Para qué? Para que hagan que esto digiera y que pase hasta el estómago, los alimentos. Pregunten, hablen. ¿Se entendió? ¿Hablen? Sí se entendió, doctor. Sí. Ya. Entonces, el esófago también tiene peristaltismo, también tiene onda receptiva, también tiene, por si el caso, igual que lo que hablamos anteriormente. Una vez que ya estás bajando para irte a la porción final ya prácticamente del esófago y dirigirte hasta el estómago, ya en la fase involuntaria de la deglución, va a venir lo que es la relajación receptiva del estómago. Es decir, el alimento que se encuentra en el esófago, en la porción final del esófago, por peristaltismo, tiene que llegar a lo que es el estómago. Y ahí en el estómago, entre la unión del esófago y el estómago, hay un esfínter. ¿Cómo se llama ese esfínter? Esófago-estómago. Por supuesto que es el esfínter esofágico, esófago gástrico. ¿Cómo se llama ese esfínter? Hola, ¿me escuchan o no? Laringoesofágico. No, pues, ya sé que, no, laringo es arriba, hija, es acá arriba, en la más adelante. Tengo que quitarlo de la altura del estómago. Tengo que quitarlo de la altura de tu apófisis sifoides, más o menos. ¿Cómo se llama el esfínter? Entre el esófago y el estómago. Esfínter esofágico. ¿Cómo se llama? ¿El nombre? Cardias. El cardias. A la altura del cardias, el cardias prácticamente es un anillo fibrótico que sirve ¿para qué? Para evitar que los alimentos se regresen a tu esófago. Para eso sirve el cardias. Por eso, la función del cardias prácticamente tiene una presión tónica de 30 milímetros de mercurio. Tiene una presión. ¿Sí? ¿Y qué hace? Cuando llega el peristaltismo, esa zona se abre para que pasen los alimentos y se cierra para que no se regresen. ¿Se entiende? Sí, Pregunten, doctor. pregunten, ¿ah? ¿Sí? Por eso, cuando tú tienes un reflujo gastroesofágico, ¿sí? ¿A dónde está que se regresa el contenido? El reflujo gastroesofágico. ¿De dónde a dónde? Del estómago al esófago. El estómago al esófago. Vas a sentir ¿qué cosa? Ardor. Ardor a nivel del esófago, porque el esófago no te permite que haya ácido. Ácido. Por eso hay un término que se llama pirosis. ¿Qué significa pirosis? ¿De dónde viene la palabra piros? ¿Qué Fuego. significa pirosis? Sí, es fuego, ardor. Fuego, ¿no es cierto? Fuego, ¿no es cierto? O sea, prácticamente quemazón. ¿Se escucha bien? Porque se paró la internet, parece. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Está bien, doctor. Ya. Pirosis. Por eso ustedes cuando sean médicos y le pregunten a un paciente si tiene algún problema para que descarten si es reflujo con gastritis, pregúntenle si tiene el paciente ardor, dolor tipo quemazón. ¿Sí? Ardor, quemazón. El paciente no te va a decir, doctor, tengo pirosis. ¿Sí? Tú le vas a preguntar, señora, ¿tiene ardor o quemazón de
En la zona, sí, doctor. ¿Dónde le quema? Detrás del esternón, retroesternal, acá. Ah, ya. Hay reflujo gastroesofágico. Porque el esfínter, que tiene una presión de 30 milímetros de mercurio, no está bien regulado. Está con trastornos y está que se regresa. ¿Dónde habrá mayor producción de trastorno de reflujo gastroesofágico? ¿Al momento de dormir o al momento de estar en el día? Dormir sería. ¿Por qué? Piensa, Genaro, ¿por qué? Porque estás echado Y al estar echado, ¿qué no va a haber? se- ¿La fuerza de quién? de la gravedad. Gravedad. De la gravedad, exactamente. Por eso el reflujo gastroesofágico mayormente se produce en las noches. Cuando el paciente está echado, se regresa. Y además, el gastroenterólogo te dice, póngase una almohada atrás. ¿Para qué? Para que aumente, en lugar de que se regrese, baje al estómago. ¿Ya? Entonces, el cardias. ¿Ya? Aparte de eso, por anatomía, ustedes ya lo saben, el esófago tiende a plegarse dentro del estómago, lo cual evita que haya retroceso de las sustancias del estómago al esófago. Ya lo inhibe. ¿Qué funciones motoras tiene el estómago ahora? Ya les hablé de la parte ¿cómo se llama? Del esófago. Ya estamos llegando al estómago ahora, ¿sí? El estómago, prácticamente lo que tiene que hacer el estómago es de almacenamiento. Almacena alimentos el estómago. Por eso, los alimentos se van a ir acomodando. Los más antiguos van a estar en la pared del estómago y los nuevos se van dirigiendo hacia el centro. ¿Ya? ¿Y eso por acción de quién? De la acción del nervio vago. ¿El nervio vago qué hace? Distiende el estómago, lo distiende, para que éste reciba el contenido que viene del esófago y empiece a entrar, ¿ya? Para que empiece a entrar. Y se va acomodando a las paredes. Y los nuevos alimentos, porque ustedes cuando van comiendo, son alimentos antiguos, son los que van comiendo y siguen comiendo. Dice, los antiguos a la pared y los nuevos a la zona media. ¿Por qué se van a la pared? Porque en la pared del estómago se encuentran las células que van a producir ácido clorhídrico para destruir a los alimentos. ¿Se entendió? Pregunten. ¿Todo claro? Oh, claro, doctor. Ahora, ¿cuánto es normalmente lo que hay que tener en el estómago? Aproximadamente, tu estómago tiene una capacidad entre 800 a 1500 mililitros. De 8 a 1.5 litros. De 0.8 a 1.5 litros. No lo llenen tantísimo, pues. No van a poder ni caminar, pues. Sí, está bien que tengas 1500, pero no te vas a tomar pues una gaseosa entera de 2 litros, pues, sobre tu estómago. ¿Por qué? Porque el estómago no se vacía rápidamente. El estómago se almacena, sí, pero no se vacía rápidamente. ¿Ya? Entonces, siempre cuando coman, coman con moderación, para no rellenarlo al estómago, ¿ya? Y se puede realizar la digestión. ¿Está claro? ¿Ya? Por eso, el estómago, aproximadamente lo que es en estas acciones de mezcla y de propulsión, los jugos digestivos del estómago se van a ir mezclando con los alimentos almacenados. Se van mezclando, se van mezclando, se van mezclando, y hablamos de los movimientos de mezcla y hablamos de los movimientos de propulsión. Acuérdense que el estómago tiene de 3 por minuto aproximadamente sus movimientos. Una vez que ya se mezcló con el contenido gástrico, con el jugo gástrico, del cuerpo gástrico se inician ondas peristálticas. ¿Sí? Y ahí están lentas de constricción, ondas de mezcla, 3 por minuto, se van a iniciar para que se vayan mezclando entre ellas y empezar lo que es el paso ¿a dónde? Al antro. Una vez que del cuerpo pasa al antro, las ondas de constricción se hacen más potentes, más fuertes las ondas, para que el contenido del antro pase ¿a dónde? ¿Cómo se llama el esfínter? ¿Qué hay entre el estómago y el intestino delgado? El píloro. El píloro. Entonces, para que pase en el píloro. Pero el píloro así nomás no se abre, por si el caso. El píloro tiene que, para que se abra, tiene que tener sus ciertas condiciones, el estómago. ¿Sí? Por eso, para que pase el contenido a través del esfínter pilórico, ¿qué hace el píloro? El píloro va a regresar el alimento al antro y solamente permite el paso de unos pocos mililitros. Por eso les digo, no vayan a pensar que se van a tomar una gaseosa de 1,5 litros al estómago y de frente va a pasar la gaseosa. No, no es así. ¿Sí? Demora en pasar, porque conforme pasa el duodeno es poquísimo, va pasando. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Cuando el esfínter pilórico se tiene que abrir, es porque hay una acidez.
¿Cómo se llama la sustancia que pasa del estómago al duodeno? Tiene un nombre especial. Todo ese que se ha amasado, que se ha digerido. ¿Cómo se llama? El quimo, El ¿Quimo? quimo. ¿No es cierto? El quimo. El quimo tiene una acidez para que pueda pasar. Si no tienes esa acidez, no se abre el píloro, por si el caso. Por eso se produce el quimo, que ya es una mezcla de todo ahí. Ahí está, es una pasta semilíquida, producto de una mezcla de alimentos, de agua, de jugos gástricos, para que pueda pasar al duodeno. ¿Sí? Si no, no se abre y tiene acidez. ¿Alguna vez ustedes se han dado cuenta cuando se han ido a una fiesta, han tomado cerveza, que es básica, la cerveza es básica, y han vomitado en su casa? ¿Cómo vomitan? ¿Vomitan quimo, pasta o vomitan los alimentos enteros? Quimo. Entonces, A ver, pónganse de acuerdo. ¿Quién me responde? ¿Qué vomitas? ¿Quimo o vomitas los alimentos enteros? Mismo, doctor. No, quimo, quimo. no, nada, el Yo, quimo está abajo, ya no lo vomitas por nada. Ya. ¿Qué botas? Alimentos. ¿Nunca has vomitado, hijo? Alimentos. ¿Nunca has vomitado cuando salen los arroces, los trozos de carne, te salen ahí enteritos? Si lo atoras el baño, lo atoras porque no lo puedes, no pasa en el lavatorio. ¿Sí? Porque si no tienes nada que vomitar, no vomitas nada, vomitas pura saliva. No vomitas quimo, no se vomita quimo. El quimo pasa. Por eso, cuando toman cerveza, como es básica, disminuye la acidez del estómago. Y al disminuir la acidez del jugo gástrico, el píloro no se abre. Por eso vas a vomitar restos de alimentos. Nunca vomitas quimo. ¿Se entendió? Hablen. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, entonces ahora ya saben, cuando vomiten, revísenlo bien. A ver qué estoy votando acá, que vean, que vean. ¿Ya? Entonces, quimo, el quimo pasa. El quimo, cuando ya está ácido, pasa al toque, al duodeno. Una vez que el quimo pasa y se sigue funcionando el vaciamiento del estómago, se va a producir lo que es la bomba pilórica. La bomba pilórica, que estoy hablando del píloro, del esfínter prácticamente, va a hacer que aumenten las contracciones rítmicas que se iniciaron en el cuerpo del estómago y se van hacia el antro. Y conforme llegan al antro, aumenta el poder de las contracciones. Estas contracciones son 6 veces mayores que las zonas peristálticas de mezcla habitual, para que puedan pasar al duodeno. Acuérdate que el píloro es chiquito, no es un esfínter ancho, como arriba el cardias. Este es pequeñito, ¿sí? Entonces, para que pasen, te pasan unos pocos milímetros de quimo, no pasa mucho, ¿ya? Por eso el esfínter pilórico es grueso el píloro, más grueso que las paredes gástricas, en lo que si lo comparas con el antro del estómago. El grado de constricción del píloro es regulado por quién, por señales nerviosas y por hormonas procedentes del estómago, como y del duodeno, para que se pueda abrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les dije hace rato, hay reflejos. El reflejo, ¿qué cosa dice? Vacíate primero duodeno para que el estómago pase. Si está el duodeno lleno de comida, no va a pasar, no va a abrir el píloro y lo vas a vomitar todo tu contenido. ¿Ya? Por eso, las zonas peristálticas potentes empujan varios mililitros de quimo hacia el duodeno. Hacia el duodeno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? Hablen. Están a tiempo. Están a tiempo. Están a tiempo. ¿Alguna pregunta? Break. Break. Sí, pues por eso les pregunto. Pues si quieren alguna pregunta para hacer un break. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Todo Ya. claro, doctor. Listo. Break entonces. 5 minutitos. Como que van a ver su partido que está jugando, no sé, creo que está jugando Perú con Ecuador, creo. 5 minutos.
Ya, ¿están ahí? Ya pasaron 5 minutos. Siguen 0-0. Sí. Ya, muy bien. Bien, entonces seguimos. Entonces ya estamos en la parte de qué? Del estómago ya. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿quiénes estimulan o quiénes van a activar lo que es el vaciamiento gástrico? Porque ya pasó el alimento al estómago. Los que estimulan el vaciamiento gástrico principalmente son las sustancias como lo que es la distensión propia del estómago, que se distienda con los alimentos, y tienen que empezar a iniciar lo que son los movimientos peristálticos, tanto de mezcla como de avance, para que pasen al antro, y del antro pasen al píloro, ¿sí? Y en segundo lugar, van a ser la hormona gastrina, no se olviden la gastrina. Gastrina, lo producen las células G de la mucosa del antro, y estas van a producir principalmente lo que es el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, ¿ya? ¿Y a quién estimulan también? A la bomba pilórica, para que con el pH ácido pueda abrirse el píloro y que pasen los alimentos digeridos por el estómago al duodeno, ¿ya? Esos dos son los que van a estimular el vaciamiento gástrico. ¿Quiénes lo inhiben? ¿Quién inhibe el vaciamiento gástrico? El reflejo enterogástrico, que les expliqué al comienzo. El reflejo enterogástrico. ¿Qué le dice el intestino al estómago? Todavía no te vacíes porque estoy lleno. Déjame que me vacíe para que tú pases. Segundo, lo que es el pH del quimo, que sea un pH ácido, para que éste pueda pasar. ¿A dónde? Al duodeno. ¿Sí? Si no tiene un pH ácido, no pasa, se regresa, lo vomitas, lo botas. ¿Sí? Tercero, las proteínas. Cuando comen mucha carne, se produce disminución del vaciamiento gástrico. ¿Ya? Por eso, cuando ustedes aprueben el curso de estructura y función 2, ¿cuándo es el examen? El 19, creo, el 20 de diciembre, creo, ¿no? El 19-20. Cuando aprueben el examen y se vayan a comer su chanchito, ese que está al frente de la Universidad Señor Zipán, ahí al frente hay una que venden chanchito. Coman carne moderadamente, pues si no, se les va a quedar frito en el estómago. ¿Ya? Proteínas. Y por último, lo que son los líquidos hiperosmóticos. Me le falta la P, bueno, hiperosmóticos. Ese líquido hiperosmótico, los que toman Gatorade, los que les gusta tomar esas sustancias que tienen cantidad de sales, también disminuye el vaciamiento gástrico, por si acaso, porque tiene que regularse lo que es la osmolaridad para que pueda pasar al intestino. ¿Alguna pregunta de lo que es estimulación y lo que es vaciamiento, inhibición del vaciamiento? ¿Está claro? ¿Sigo?
No, claro, doctor. Perfecto. Doctor. Secreción de saliva, esofágica y gástrica. La saliva. La saliva principalmente va a estar producida ¿dónde? En las glándulas salivales. Y esas glándulas salivales aproximadamente diariamente producimos cerca de 800 a 1 litro y medio de saliva, por lo menos, diariamente. ¿Y cuál es el pH de la saliva? Es básico, básico. ¿Ya? De 6 a 7, más o menos el pH. ¿Por qué? Porque contiene bicarbonato, la saliva. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, de que hay dos glándulas, las glándulas parótidas y las glándulas submandibulares y sublinguales. La parótida, que es la glándula mayor, secreta una saliva serosa, mientras que las submandibulares y las sublinguales, una saliva cero mucosa, prácticamente. Parece moco, más espesa, las submandibulares y las sublinguales. ¿Cuál es el contenido que tiene la saliva? La saliva va a contener la alfa-amilasa o petialina, también llamada la petialina. ¿Para qué sirve? Digestión de carbohidratos. ¿Alguna vez se han puesto una hostia en la lengua? Una hostia. Sí saben que es una hostia, ¿no? Sí, doctor. Ya, ¿se deshace o no se deshace? O un trozo de pan en la lengua. ¿Se deshace o no se deshace? Sí, Uh-huh. ¿Por qué? Porque la saliva tiene la función de destruir carbohidratos. ¿Sí? ¿Alguna vez se han puesto un trozo de carne en la lengua? ¿Lo deshace la lengua la carne? ¿No? No. no, ¿Por qué? ¿Qué es la carne? proteína. Proteína. No lo va a destruir nunca la saliva. La saliva tiene petialina que destruye carbohidratos. Carbohidratos. Por eso la carne, que es proteína, tiene que entrar al estómago, para que en el estómago se destruya. ¿Sí? ¿Ya? Por eso, acuérdense, petialina para carbohidratos. También tiende a destruir también lo que son lípidos, grasas. Pero no vayan a ponerse en la lengua pues un trozote de grasa, pues. Lípidos como los aceites, que son líquidos, que se pueden digerir. ¿Ya? Aparte de eso, la saliva contiene lisozima, lactoferrina e inmunoglobulina A, que sirve para qué? Para atacar bacterias, para atacar y matar bacterias, virus, para destruir. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, la saliva tiene dos funciones. Una función es, ¿cuál? A ver, que les acabo de decir. ¿Digestión de qué? ¿Destrucción de qué? Carbohidratos. Carbohidratos y La grasas. segunda, y la segunda, el inicio de la digestión de carbohidratos, y la segunda, la destrucción de bacterias. ¿Ya? Bacterias. Es lo que tiene la función de la saliva, principalmente. ¿Ya? Entonces, miren, aquí les he puesto secreción primaria, esto está en el Guyton por ese caso, ¿sí? Y en la zona de sus túbulos, en la zona de los túbulos, lo que va a hacer la saliva es absorber y secretar, ¿ya? Absorber y secretar sustancias. Por eso, si yo tengo que la secreción salival, ¿quién lo regula? Principalmente lo van a hacer los núcleos salivales superiores por fibras parasimpáticas, ¿ya? Ya hemos hablado en la parte inicial. ¿Quién inerva el simpático y el parasimpático? Quienes inervan a lo que son las glándulas salivales, ¿sí? Y los estímulos, lo que lo estimulan a la producción de saliva, son los sabores ácidos o amargos. ¿Alguna vez han visto que cuando están preparando el ceviche, lo están preparando sin que lo comas, empiezas a salivar? No sé si se han dado cuenta. O la boca se me hace agua, el clásico dicho. ¿Sí? O hay una comida que te gusta, se te empiezas a salivar ya. ¿Sí? El olor de gustos, de alimentos que te gustan, los objetos lisos, ¿sí? Tienden a producir salivación. Los ácidos o irritantes estomacales o duodenales, que haya acidez, también produce salivación. Los estímulos parasimpáticos, en mayor medida que los parasimpáticos tienden a vasodilatar las arterias a nivel de las glándulas y producen mayor cantidad de saliva. Porque cuenta que la saliva, las glándulas salivales son como si fueran un riñón. Permite el paso y la salida de sustancias, por si el caso. ¿Sí? ¿Y quiénes lo inhiben la secreción salival? Los objetos rugosos, ¿sí? Y el olor o gusto de alimentos que no te gusten. No va a haber secreción de saliva, ¿ya? Principalmente. Entonces, normalmente la secreción de los acinos primarios, que vimos hace ratito en la figura anterior, producen lo que es la producción de petialina para carbohidratos, el moco y líquidos extracelulares. Y lo que son los túbulos o los conductos salivales van a hacer ¿qué cosa? A absorber sodio, absorber cloro. ¿Cómo se llaman las sustancias que están en el líquido extracelular? Las moléculas que están en el líquido extracelular. Sodio. ¿Qué más? Cloro.
Cloro. Cloro. Esas dos sustancias que hacen cuando te falta en el cuerpo, te falta sodio y cloro, lo jala de las glándulas salivales. Absorben sodio y cloro para el cuerpo. ¿Sí? ¿Y qué cosa te bota? ¿Qué cosa te secreta la saliva? En los túbulos, los conductos salivales. Potasio y bicarbonato. Potasio y bicarbonato. Cuando ustedes, hay una paciente que esté deshidratado, y le revisan, ¿qué le van a revisar? Lo primero que le tienen que decir: señora, abra la boca y saque la lengua. ¿Cómo está la lengua? Seca. Seca, Reseca. pues, está deshidratada. Seca, ¿por qué? Porque está que jala sodio y cloro, las glándulas salivales. ¿Para qué? Para regular el líquido extracelular. Hasta que lo pasa al cuerpo. Y esa saliva va a estar espesa, blanca la saliva, porque se queda pegada la saliva en la boca, cuando están deshidratados, llenas de ¿qué? De bicarbonato. Está blanca, llena de bicarbonato la saliva. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sigo, hablen. Sí, doctor. ¿Sí? Y la secreción del esófago. El esófago también tiene su secreción, que mayormente son secreciones mucosas para lubricar y que pasen los alimentos. ¿Sí? Acuérdate que el alimento pasa del esófago al estómago aproximadamente entre 2 a 8 segundos. Ya pasó. 2 segundos el agua y 8 para alimentos sólidos. Pasa al estómago. Saliva. Luego, ¿qué viene? La secreción gástrica. En lo que es la secreción gástrica hay que tener en cuenta, hay dos tipos de glándulas. Las glándulas pilóricas, que están a la altura del píloro, que sirven para producir mucus, moco, producen moco, y van a producir la hormona gastrina, que ya les dije hace ratito, la gastrina, principalmente. Estas glándulas pilóricas son un 20%. Y las otras glándulas que hay en el estómago son las glándulas oxínticas, que sirven para producir ácido, y son aproximadamente en 80%. 80%. Estas glándulas oxínticas, principalmente que están ahí en las fosas gástricas, ¿sí? Van a tener células de la mucosa que están en el cuello. ¿Para qué me sirven esas células mucosas? Para producir el famosísimo mucus. El mucus. ¿Para qué sirve el mucus en el estómago? ¿Para qué sirve el moco gástrico? Para permitir que resbalen los alimentos. Ya, pero aparte de eso, Que no se lesione la pared de la... exactamente, protección, ¿no es cierto? De la pared gástrica, exactamente. Sí, pues un paciente que tenga gastritis, posiblemente tenga trastornos a nivel del mucus, puede ser que no esté secretando mucus, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Las células peptídicas o pépticas, ¿sí? O también llamadas células principales, que producen el pepsinógeno. Miren, ¿ah? Pepsinógeno, ¿ya? Pepsinógeno. Está como geno. Y cuando se activan por el ácido clorhídrico, el pepsinógeno se transforma en pepsina. En pepsina. ¿Para qué servirá la pepsina? ¿Qué destruye? Pepsina. Hola, ¿me escuchan? ¿O también del partido? ¿Para qué servirá la pepsina? Destruir péptidos. No te escucho, hijo. Hablen tranquilos y pueden dormir un ratito, porque no les lo pagan, no escucho nada, no les entiendo lo que hablan. ¿Para qué sirve? Pepsina. ¿Degradar carbohidratos? No, pues carbohidrato te he dicho la petialina. Ah, me Péptidos. confundí, me confundí. Péptidos. Péptidos, pues, está que su nombre propio está que lo dice, pepsina, péptido. No vayan a pensar que es de pexena, este es con doble P, pepsina, ¿ya? Para destruir péptidos. Y si hablamos de péptidos, ¿de quién estoy hablando? ¿Carbohidrato, lípidos o proteínas? Proteínas. Proteína, pues el estómago, o ya te dije hace rato, si te pones un pan en la boca, carbohidrato lo destruye la saliva. Si te pones un trozo de carne, no lo vas a destruir. Tienes que pasarlo al estómago para que el estómago lo destruya. ¿Ya? Pepsina. Pepsinógeno transforma en pepsina. ¿Sí? Y por último están las células enterocromafines, parecidas a las enterocromafines, que producen histamina. A ver, ¿alguna vez ustedes han estado agripados? ¿Han estado con rinorrea, moco, cantidad de moco? ¿Han estado o no? ¿Qué medicamento Sí. toman para disminuir el moco por la rinorrea? Vitamina. Clorfenamina. Ya, está bien, clorfenamina, pero ¿qué tipo de medicamento es? ¿A qué grupo pertenece? Es un Histamínico. Químico. antihistamínico, ¿no? Y te seca el moco y te seca la boca también. Te quedas más seco, pareces momia de seco, ¿sí? La histamina también está acá. Estas células parecidas a las enterocromafines producen histamina. ¿Para qué? Para que haya secreción de moco.
haya salida de moco. Ahí está, la histamina, también se produce, ¿sí? Por eso, ¿alguna vez ustedes han escuchado hablar un paciente que está con gastritis, ¿sí? Y le dicen para acidez gástrica, un medicamento, ¿han escuchado hablar de la ranitidina? Sí. Sí, doctor. ¿Sí? La ranitidina. ¿Qué tipo de medicamento de ranitidina? Es un antihistamínico. Por si acaso, la ranitidina es un antihistamínico. Actúa a nivel de receptores H2 en el estómago para disminuir la secreción de sustancias en el estómago. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Ya? La histamina. Las otras células son las células parietales. Las células parietales, que están prácticamente en el fondo de la cripta que secretan las glándulas. Y estas células parietales son las llamadas también células oxínticas, porque producen ácido clorhídrico. Y esa solución de ácido clorhídrico tiene un pH de 0.8. Imagínate la acidez que tiene el ácido clorhídrico. 0.8, no llega ni a 1. Es 3 millones de veces más ácido que la sangre. Imagínate. ¿Ya? Por eso es que, acuérdense, en renal les dije, por cada hidrogenión que se elimina a la luz del túbulo renal, se produce que se reabsorbe, Bicarbonato. un bicarbonato. Por lo tanto, así acá igualito, al tener esta acidez, se produce bicarbonato y pasa a la sangre, porque también es un buffer. Acá también tiende a ser buffers. ¿Ya? Entonces, estos tipos de células que están en la cripta glandular, en la cripta del estómago, tienden a producir estas sustancias. Bueno, si ustedes ven esta que les acabo de explicar, las células están dentro de la célula oxíntica parietal. Ahí están. ¿Sí? Y esa célula oxíntica parietal es este pedacito que he agarrado aquí, este huequito de acá, es lo que estoy explicando. Ahí están las células que producen principalmente estas sustancias en la célula oxíntica. Ahí, y se secretan a la luz del estómago. ¿Ya? Por eso, ¿cómo se produce el ácido clorhídrico? ¿Cómo se produce? Para que haya producción de ácido clorhídrico en las células oxínticas específicamente, en las parietales, primero que nada, acá va a entrar lo que se llama el impulsador de todo, la bomba de hidrógeno potasio. No es de sodio potasio, ¿eh? Es la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, o también ya conocida como la bomba de protones. ¿Alguna vez han escuchado hablar del medicamento omeprazol, lansoprazol, esomeprazol? ¿Han escuchado? ¿En pacientes con gastritis? Sí, doctor. ¿Han escuchado o no? Ya. Cuando tienes un paciente con gastritis y está con ardor de estómago, lo primero que tú vas a hacer es darle una milanta. Sí saben que es milanta, ¿no? Milanta, que viene en frasco. Lo toman con cuchara. Un líquido blanco, que es el sulfato de aluminio, etcétera. Que sale en la televisión, en la CITIP. No sé si han visto. ¿Alguna vez han tomado o han visto que toman algún familiar de ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. Si la gastritis continúa y no te para el ardor de estómago, ya te vas y le das, en segundo lugar, le das una ranitidina. ¿Sí? Una ranitidina. Para que lo tome, para disminuir la histamina, que también produce, han visto eso, les he explicado, produce secreción de sustancias en el estómago. Si la histamina no te hace efecto, ya te vas a ¿qué? O la ranitidina no te hace efecto, te vas a darle un esomeprazol, omeprazol. Ya van a ver para qué sirve, ahorita lo voy a explicar. Esta bomba de hidrógeno potasio TPasa va a ser de qué? Va a ser de que el agua se disocie en dos cosas, en hidrógeno y en oxidrilos. El hidrógeno pasa a la luz del canalículo, es decir, a la luz del estómago, a la luz de la célula oxíntica, ahí, a la luz del túbulo. Aproximadamente 155 miliequivalentes. Y luego, el CO2 que ingresa a la célula, el CO2, se va a juntar ¿con quién se junta el CO2? Con el oxidrilo, para formar bicarbonato. Por eso les digo, por cada hidrogenión que se elimina, se forma un bicarbonato nuevamente. Buffer. ¿Ya? Y ese bicarbonato al ingresar se intercambia con cloro. El ácido clorhídrico, ¿qué contiene? Fórmula del ácido clorhídrico, ¿qué contiene ácido clorhídrico? HCl, ¿Cuál dijo? No te escucho bien, más despacio. HCl, HCl. ¿Qué es el H? ¿Qué es el H? hidrogeniones, ¿Y el Cl qué es? cloro. Aquí está el hidrogenión, ya entró tu hidrogenión a la luz del túbulo, del canalículo de la célula oxíntica. Ahora me falta pasar el cloro. Cuando se cambia por bicarbonato, entra el cloro. Y el cloro va a entrar ahora
a la luz. Aproximadamente 173.000 equivalentes de cloro. Ya tengo hidrógeno y ya tengo cloro. Cuando se juntan, producen el ácido clorhídrico. ¿Para qué produzcan tus células lo que es el ácido clorhídrico y la acidez? ¿Sí? Y acá es importante mencionar al agua. El agua. El agua también pasa por ósmosis. Por eso, ¿por qué es importante el agua? Porque el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, está compuesto por HCl, hidrógeno más cloro, y agua. Tiene que tener agua para que puedan hacer todo ese metabolismo. ¿Ya? Tiene contiene todo eso. Y por eso, cuando ustedes comen, almuerzan, siempre tienen que tener un vasito con agua o jugo para que vayan tomando y vayan haciendo sus reacciones ahí dentro de su estómago. ¿Se entendió hasta aquí? Pregunten. Hablen. Claro, Ya. Entonces, si no te cura la milanta, si no te cura la ranitidina, vas a ir a tomar un esomeprazol o un omeprazol, un gansoprazol, etcétera, todos los azoles que existen. ¿Cómo se llaman esos medicamentos? Se llaman inhibidores de las bombas de protones. Y esto es lo que te revienta ese medicamento acá. Te inhibe la bomba de protones, la bomba de hidrógeno, potasio, ATPase. Prácticamente no vas a secretar ácido clorhídrico. ¿Se entendió? Hablen, pregunten. En el examen les voy a preguntar, ¿eh? Pregunten con tiempo. ¿Se entendió? ¿Sigo? Repítalo, por favor. ¿Mm? Repítalo. ¿Cuál quieres que te repita, mi amor? ¿Qué parte? Después de la formación de bicarbonato. ¿Del agua? ¿Del cloro? No, arriba. Después de la formación del bicarbonato, donde el bicarbonato se intercambia con cloro. Ya, el bicarbonato se intercambia con cloro ¿para qué? Para que pase el cloro a la luz del túbulo, porque tú vas a formar ácido clorhídrico. Tienes que tener hidrógeno más cloro, obligatorio. Si no tienes hidrógeno y cloro, no vas a formar ácido clorhídrico. ¿Sí? Una vez que pasa y formas el ácido clorhídrico, tienes que tener agua para poder formar el jugo gástrico ya prácticamente, que va a servir para destruir todo lo que son los alimentos. ¿Sí? Lo que estaba que les decía era que cuando no tienes acción para controlar una gastritis en un paciente que tenga ardor de estómago con ranitidina ni con milanta, le vas a dar un medicamento que se llama omeprazol, lansoprazol, que son inhibidores de la bomba de protones. Por eso les he puesto el principal impulsador de todos es la bomba de protones. Si tú inhibes esta bomba, no va a haber ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Se entendió? Pregunten. Sí, doctor, gracias. sí, doctor. Entonces, un paciente que tome inhibidor de la bomba de protones, ¿hará una buena digestión? ¿Podría repetir, doctor? Un paciente que tome inhibidor de la bomba de protones, ¿hará una buena digestión? No. No. Ahí nomás lo dejo para su examen, pregunta de examen. Listo, seguimos entonces, para finalizar ya la última diapositiva. Estímulo de la secreción gástrica. Entonces, si ya sabemos de que el estómago va a estar estimulado para producir ácido clorhídrico, principalmente, el principal estimulador de la secreción gástrica de ácido clorhídrico es la acetilcolina. Acuérdense, sistema nervioso parasimpático, neurotransmisor. Este va a estimular ¿a quién? A las células C para que produzcan el pepsinógeno, ¿sí? Para destruir los que son las proteínas. Y el pepsinógeno se activa cuando hay acidez. A una acidez de 1.8 a 3.5 se activa el pepsinógeno y se transforma en pepsina para destruir las proteínas, ¿sí? Acetilcolina. Entonces las proteínas también van a producir activación. Esta acetilcolina, si ustedes lo ven acá, miren acá al costado, la figura del costado, ¿sí? El nervio vago, que es parte de su neurotransmisión, produce acetilcolina para que las células parietales puedan producir lo que son los hidrogeniones y también para producir lo que son el moco que es ¿cómo se llama? Para protección gástrica, ¿sí? Por eso, las células mucosas superficiales van a secretar moco y ese moco es viscoso y alcalino, tiene bicarbonato para evitar de que el ácido clorhídrico lo destruya el estómago. Y ese porcentaje de 1 milímetro de grosor. Protege las paredes y permite el desplazamiento y lubricación de alimentos, principalmente el moco. ¿Ya? Pero hay otras sustancias que, aparte de la acetilcolina, que también va a producir lo que es la estimulación de ácido clorhídrico. Las células G, que las dije hace rato, ¿qué producen? Gastrina.
La gastrina también, las células G producen activación de las células parietales para que se produzca ácido clorhídrico. Y las células parecidas a las enterocromafines, que producen histamina, también actúan produciendo estímulos para que la célula parietal produzca ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Ya? Así actúan, por si acaso. ¿Y quiénes lo van a inhibir? Los inhibidores principalmente son las prostaglandinas y las somatostatinas. Y pueden producir trastornos a nivel de los pacientes en producir úlcera o gastritis. ¿Alguna vez han escuchado el efecto de los AINES a nivel del estómago? El efecto de los AINES, paracetamol, ibuprofeno a nivel del estómago. ¿Saben qué producen los AINES a nivel del estómago? Bueno, listo. Ya, entonces, listo. Si ya nadie me responde, ya pues busquen ustedes para que también aprendan algo. Listo, muchachos. Esa es la clase de hoy día. Les he hecho solamente digestivo. Les he hecho la parte 1. La parte 2 la hacemos la próxima semana para poder terminar ya con la parte intestinal y la digestión de sustancias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, doctor. Oh, claro, doctor. Conste. Yo siempre les digo, les pregunto, les digo, pregunten para repetirles. Ustedes no preguntan, ya, es cosa de ustedes. Yo siempre les pregunto y les digo, yo siempre les digo, no tengan vergüenza en preguntar, porque ustedes son alumnos, y como alumnos que son, se están formando. Y como están formando, no van a saber todo todavía. Por eso yo les pregunto y les digo, a ver, si no me preguntan, ya, cosa de ustedes. Listo. Explique sobre, doctor, disculpe, explique sobre el paracetamol que dijo. Búscalo, Maichu, búscalo. Lo Es último. bien fácil. Búscalo, hija. Hagan algo también ustedes. Búscalo. Bueno, me voy. Ya, doctor. Nos ya. vemos la próxima semana para hacer digestivo 2 y con la otra semana ya se termina la clase. Se terminó el ciclo ya conmigo. La próxima semana nos vemos. Yo ya me pongo de acuerdo con el delegado porque posiblemente la otra semana, el otro martes, tengo turno quirúrgico en la tarde y nos ponemos de acuerdo para ver si es que lo recuperamos otro día o ahí nos ponemos de acuerdo para la noche, no sé. Pero tenemos que hacer la clase final porque es la última clase, el digestivo 2. Cuídense mucho. Vayan a ver sus partidos, chicos, que queda del turno. Nos vemos. Cuídense, cuídense. Bueno, Nos vemos. Gracias, doctor. Luego, doctor, Hasta gracias. Hasta luego. luego, doctor. Gracias.